Hola, bienvenidos a un nuevo programa de viajes culturales de Paideia. Soy Juliana Hurtado. En las últimas semanas, Myanmar ha estado de boca en boca a raíz del golpe de Estado. Se ha hablado de su política y forma de gobierno, pero no todos conocen la riqueza cultural que alberga este país. De hecho, Myanmar estuvo aislado durante décadas. Sin embargo, paulatinamente desde 2011 fue abriendo sus puertas a los curiosos de todo el mundo que querían explorar la tierra de las pagodas. Y es que con la mayoría de la población budista, Myanmar cuenta con una de las más antiguas y bellas expresiones de arte Theravada, configurando un patrimonio cultural de más de 2000 años que se ha mezclado con algunas características de cultura hindú. Es uno de los países más grandes y diversos del sudeste asiático. Encontramos allí en sus tierras más de 150 grupos étnicos extendidos entre las selvas, playas y montañas que dibujan el paisaje de Myanmar. Un país que cuando se estabilice hay que ir a conocerlo. Tiene un potencial turístico enorme porque es sumamente hermoso. Comenzamos. Ubicado en el sudeste asiático, el territorio de Myanmar se extiende desde las cálidas islas de coral en el sur hasta la fría cordillera Himalaya en el norte. Hacia el suroriente limita con la península de Indochina y está en medio de dos grandes países asiáticos, India en el noroccidente y China en el nororiente, y su distintiva cultura antigua comparte algunas tradiciones con ambos países. Myanmar, también conocida como Birmania, es un país que ocupa el tamaño similar al de Francia y tiene una población de 52 millones de habitantes. Esta población está formada por una sorprendente variedad de grupos étnicos, entre los que se encuentran los Bamar, el más numeroso con diferencia. También están los Shan, los Karen, los Kachin, los chinos Han y los indios, por nombrar solo algunos. El gran número de grupos étnicos que componen la población de Myanmar, junto con el continuo cambio de capitales, reflejan un pasado turbulento. Desde el siglo XI hasta finales del XIX, Myanmar fue gobernada por una sucesión de dinastías rivales. La más exitosa y expansionista controlaba no solo Myanmar, sino gran parte de lo que hoy es Tailandia y Laos, así como partes de India y China. En total hay 135 etnias reconocidas oficialmente. Esta variedad de etnias se traduce también en una enorme diversidad lingüística. Aunque el birmano es la lengua oficial, el inglés se utiliza ampliamente. Es importante no solo referirse a los Bamar como birmanos, dado que aunque es el grupo mayoritario, el término birmano abarca a todos los habitantes de Myanmar, incluyendo a grupos étnicos minoritarios. Las colinas y montañas que rodean el enorme valle del Irrawaddy formaron las fronteras naturales de Myanmar y ayudaron a protegerla de las invasiones extranjeras durante muchos siglos. Sin embargo, no fueron suficientes para detener el avance de los europeos. Las compañías comerciales británicas, francesas y holandesas se establecieron en Myanmar en el siglo XVIII. En 1886, después de 3 guerras contra los británicos y los grupos étnicos, el territorio se convierte en una colonia británica bajo el nombre de Birmania. Los británicos introdujeron el clásico principio de divide y vencerás, dando permiso a los estados minoritarios para ser gobernados por sus propios líderes. Sin embargo, todos los puestos importantes de la administración pública fueron ocupados por indios u otros extranjeros, y los beneficios económicos producto de los recursos naturales de Birmania fueron canalizados fuera del país. La suma de estos factores inspiraron a los nacionalistas birmanos a rebelarse contra los británicos. Birmania obtiene su independencia en 1948, pero inmediatamente los distintos grupos étnicos se rebelaron contra el nuevo gobierno nacional, creándose 15 guerrillas que como consecuencia gestaron la guerra civil más larga de la historia reciente. Estos grupos buscaban una república federal que otorgara a sus territorios mayor autonomía o simplemente aspiraban al separatismo político. En 1962, la situación se agudiza cuando el general Ney Hui da un golpe de estado, comenzando el largo periodo de dictadura militar en el país que se caracterizó por el aislamiento económico y político. En este escenario entra Aung San Suu Kyi, hija de uno de los padres de la independencia. A pesar de su exilio producto del golpe de estado, Aung San Suu Kyi vuelve en 1968 aclamada por ciudadanos que querían cambiar la situación política del país. Sin embargo, permanecerá bajo arresto domiciliario por más de una década, y es en este contexto que recibe el Premio Nobel de la Paz por su lucha por la democratización.
Pero la militarización del país se profundizó, incluso algunos rechazan el nombre de Myanmar porque este fue puesto en 1988 por la junta militar. Ahora bien, a partir de 2003 los militares anunciaron una ruta hacia la democracia que duró un poco más de una década. Fue hasta 2015 que el país celebró sus primeras elecciones generales y la Liga Nacional para la Democracia, encabezada por Suu Kyi, se quedó con el 86% de los escaños. Aunque ella no ocupó el cargo de presidenta en ese momento, sí tuvo una participación activa en el gobierno como ministra. Sin embargo, los derechos humanos continuaron siendo vulnerados en el país. De hecho, a Suu Kyi se le ha criticado fuertemente por hacer la vista hacia un lado, mientras los rohingyas, un grupo étnico musulmán, estaban siendo exterminados en las zonas fronterizas. En este contexto se produce el reciente golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, provocando un fuerte rechazo internacional junto a una ardua resistencia ciudadana. Pero las manifestaciones no son algo nuevo. Desde finales de los 80 ha sido la manera en que los birmanos alzan su voz en contra de la militarización del país. Como todos los países, Myanmar tiene su propio conjunto de tradiciones culturales e idiosincrasias. Y algunas de ellas son fascinantes, pero requieren de cierta sensibilidad cultural y adaptación por parte de los visitantes. Todas ellas componen una nación cálida y hospitalaria como ninguna otra en el mundo. Los habitantes son en su mayoría budistas, particularmente practican el budismo Theravada, una escuela que está presente en gran parte del sur de Asia, como es el caso de Sri Lanka, un tema que ya tratamos en 2 videos anteriores. El budismo en Myanmar es tan importante que el país es conocido históricamente como la tierra de las pagodas. Una pagoda es un lugar de culto que por lo general guarda reliquias sagradas. En ella se encuentran también un espacio para rezar, meditar y hacer ofrendas. Comúnmente en sus entradas hay pequeños puestos en los que se venden flores, velas, pan de oro, pequeños paraguas de papel y abanicos que se ofrecen a Buda. En suma, el significado de las pagodas es tal que se construyen en la cima de las montañas para simbolizar su alto valor espiritual. Y en Myanmar hay más de 1000 pagodas. Aunque también podemos encontrar iglesias, mezquitas, templos hindúes y taoístas chinos. El budismo se encuentra en el corazón de la cultura de Myanmar y permea la vida tanto pública como privada. Monjes y monjas ocupan un lugar reverenciado en la sociedad. No deben ser tocados. Siempre se les permite sentarse en el lugar más alto disponible y tienen privilegios como ir en primera clase en transporte público o directamente tienen asientos reservados. La cabeza y los pies son muy importantes en la cultura de Myanmar, considerados los puntos más altos y bajos del cuerpo, no solo físicamente sino espiritualmente. Nadie, ni siquiera los niños, deben ser tocados en la cabeza. Los pies jamás pueden estar encima de la mesa y nunca pueden ser usados para tocar o apuntar a algo o a alguien. Es posible escuchar cánticos religiosos durante la noche y al principio pueden sonar hermosos, pero luego habrá que acostumbrarse a ellos. Y temprano en la mañana se pueden escuchar canciones y cánticos desde las escuelas. Cuando ellos solucionen sus problemas actuales y podamos planear viajes a Myanmar, es importante tener en cuenta que si bien tienen una riqueza natural espectacular, es un país en vía de desarrollo. Gran parte de la población no tiene acceso a internet o a una línea de teléfono, incluso a electricidad. Aunque es cierto que estas situaciones han ido disminuyendo poco a poco, de igual forma influyen en la vida que llevan los birmanos, que transcurre a un ritmo diferente al de los países occidentales. La gente generalmente no va de afán, se toma su tiempo, paran para ayudar y tienen una humildad y paciencia excepcionales. Esto puede significar que usted puede esperar mucho tiempo para ser atendido, pero ojo porque las expresiones de impaciencia no son bien recibidas. Como muchas partes de Asia, guardar las apariencias es muy importante en Myanmar. Esto significa que elevar la voz o agredir no son bien vistos. Eso también significa que si usted le pregunta a alguien por una dirección o por el valor de algún producto, siempre obtendrá alguna respuesta, aunque esta persona no tenga ni idea. Esto se debe a que para ellos prima el deseo de ayudar y no quedar mal. Otro aspecto por subrayar son los festivales. Independientemente de la temporada en que viajemos, es muy probable que encontremos un festival porque realizan uno cada mes. En ellos hacen representaciones tradicionales llamados Sat Pue, que significa espectáculo de historia. Sus participantes duran toda la noche sobre esteras de bambú, compartiendo comidas, bailes, cantos y siendo espectadores de las famosas obras de teatro actuadas con máscaras y basadas en las historias de Buda o en las escrituras budistas.
Una de las características más particulares y para algunos extranjeros sorprendente en la cultura de Myanmar es la astrología. La creencia en los astros está tan arraigada que muchos de los nombres de los birmanos se escogen según cálculos astrológicos que potencialicen la buena suerte del infante. Inclusive a lo largo de la vida de una persona, esta puede cambiar varias veces su nombre según el consejo de un astrólogo. Con este trasfondo histórico y cultural conoceremos varias de las ciudades más icónicas en arquitectura y arte de Myanmar. La primera es Yangon, la capital del país desde 1948 hasta 2007. Construida en 1755 alrededor de la pagoda de Shwe Dagon, la ciudad se convirtió en un centro para la espiritualidad budista y en un importante puerto comercial. Esta última característica fue aprovechada por los británicos, quienes la convirtieron en la capital colonial. Curiosamente, la ciudad fue también el epicentro de la independencia birmana. La pagoda de Shwe Dagon no es solamente el símbolo de Yangon, sino que es también el centro budista más importante de Myanmar. Conocida por su exterior dorado, se encuentra desde hace 2 milenios en la cima de la gran colina de Singutara. Pasando al centro de la ciudad, Yangon esconde parte de la mejor arquitectura colonial británica que se puede apreciar en Asia. Pero sin duda la construcción británica más famosa es el lago Kandauji, también conocido como Lago Real, un lago artificial que sirvió como embalse, siendo toda una experiencia navegarlo en los emblemáticos barcos dorados con forma de dragón. Seguimos con la ciudad de Mandalay, la capital del último reino de Myanmar. Haciendo honor al nombre de la Tierra de las Pagodas, esta ciudad alberga templos budistas cargados de arte y espiritualidad. Sin duda un lugar imprescindible para visitar es la colina de Mandalay, que está salpicada de pagodas blancas, siendo la más especial la pagoda Magmiat Muni, que alberga la réplica dorada del Buda Mahamuni. Además, en la colina encontramos un palacio real reconstruido y el antiguo foso. Hacia el norte de la ciudad están las ruinas de la pagoda Mingun, que da la impresión de ser una gran roca con una pequeña puerta, pero lo cierto es que es una edificación del siglo XVIII que no se pudo terminar. Sin embargo, su inigualable belleza natural la hace uno de los destinos más apetecidos cerca a Mandalay. A pocos pasos encontramos la grande y a la vez serena pagoda Simbyume. Construida en 1816, la pagoda busca representar el monte Meru, una montaña mitológica de 4 caras que es un lugar sagrado para el hinduismo, el jainismo y el budismo. Según la cosmología budista, el monte Meru está en el centro del mundo. El sol y la luna giran a su alrededor, de allí que cuando el sol pasa detrás del monte se vuelve de noche. En la arquitectura birmana, los niveles en forma de picos hacen referencia al monte Meru. Es por esto que la pagoda está rodeada de niveles que con sus curvas harán sentir al visitante como si estuviera caminando sobre nubes blancas. Finalmente, no nos podemos ir de Mandalay sin recorrer el río más famoso de Myanmar, el Ayeyarwady. A su alrededor hay pueblos pesqueros y antiguas pagodas que se camuflan en un único paisaje verde. Hacia el centro del país, el gran río Ayeyarwady pasa por los lados norte y oeste de la emblemática ciudad de Bagan. Con más de 3.000 templos que datan desde el siglo XIII, Bagan es el mayor complejo antiguo del país. Fue la capital del imperio Bagan y es el corazón del grupo étnico Bamar, el más grande de Myanmar. En 2019, su zona arqueológica fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En ella encontramos templos, murallas, el Museo Arqueológico y el Palacio Dorado reconstruido. Todos estos monumentos sumergidos entre los árboles que pintan un paisaje de ensueño. Cada uno de ellos está construido en ladrillo y si la vista es espectacular por fuera o desde el aire, el interior también sorprende al estar decorado con frescos que hacen alusión a historias del hinduismo y el budismo. La ciudad de Kala, al norte del país, es una auténtica experiencia himalaya. Además, este espacio es una muestra de la diversidad cultural y geográfica de Myanmar. La ciudad fue fundada como estación de montaña por funcionarios británicos que huían del calor de las llanuras. Para la estación se construyeron líneas de ferrocarril con manos de obra de origen nepalí e indio. Por eso esta región es una mezcla poblacional y cultural. Caminar por sus senderos permite conocer la vida cotidiana de los montañeses. Desde allí llegamos al gran y tranquilo lago Inle, rodeado por pantanos y jardines flotantes, en donde los templos budistas, las aldeas de distintos grupos étnicos y las lanchas pesqueras y de mercados se elevan sobre el agua. Hay que hablar sí o sí de la bizarra capital Nay Pyi Taw,
una ciudad relativamente nueva que se construyó por el Consejo de los Astros. Se creía que construir en un lugar más céntrico llenaría de suerte al país. Fue construida en 2002 y en 2005 ya era la capital de Myanmar. Su nombre significa Ciudad Real del Sol y es exclusivamente una ciudad para asuntos gubernamentales, acompañada por mansiones de generales del ejército y políticos. Aún así tiene un ambiente que algunos describen como surrealista, incluso en construcción. Destaca principalmente sus jardines y el Museo Nacional y el Museo de Gemas. Y como no puede faltar en la tierra de las pagodas, en la capital encontramos la monumental y única pagoda Tata Maha Bodhi. Algunas lecturas recomendadas para acercarnos más al destino están en español y algunas en inglés porque desafortunadamente no hay muchos textos en nuestro idioma sobre Myanmar, pero que son interesantísimos. Vamos a verlas. La primera es The River of Lost Footsteps, que se traduciría como El río de las huellas perdidas. Un libro en el que el historiador birmano Tan Minh Hyu relata una historia de Myanmar esclarecedora y bellamente escrita que abarca desde los antiguos reinos hasta el dominio colonial británico y la brutal dictadura militar que le siguió. Una lectura esencial si se quiere entender realmente cómo ha llegado el país a la situación en la que se encuentra hoy. La segunda recomendación es Cartas desde Birmania, de la muy conocida Premio Nobel de Paz Aung San Suu Kyi. Desde la pluma de la misma Suu Kyi, el libro recoge varios artículos escritos para un diario japonés mientras ella sufría el arresto domiciliario en Yangon. A través de sus cartas divulgó y denunció lo que estaba ocurriendo en su país. El libro es muy ameno e interesante, pues es la visión del personaje político más importante de Myanmar. La tercera es el libro Pagodas de Oro, de Pierre Loti. Aunque escrito casi un siglo atrás, es una intensa descripción de la preciosa pagoda de Shwedagon, que bien podía haber sido escrita en nuestros días. Este libro nos transmite las impresiones y sentimientos al visitarla. Además, Loti reflexiona sobre la realidad del pueblo birmano, la omnipresente influencia del gigante chino y los ingleses, a los que solo les mueve el deseo de esquilmar las riquezas del país. La cuarta y última recomendación es Delicious Myanmar, descubriendo Myanmar a través de su gente y su comida, de Juan Gallardo. La comida de Myanmar es a menudo injustamente despreciada en comparación con la cocina más internacional de sus vecinos. Sin embargo, la comida birmana es una delicia de diversidad. En parte libro de cocina, en parte guía cultural y en parte cuaderno de viajes, Delicious Myanmar se adentra en este ámbito del que apenas se ha escrito hasta ahora. Siguen existiendo temas sensibles para la conversación como los conflictos interétnicos y religiosos en los que muchos sostienen puntos de vista opuestos a los que los medios de comunicación occidentales suelen retratar. Pero en general pocos temas son tabú. La violencia entre budistas y musulmanes minoritarios hace que se pueda encontrar algún sentimiento antimusulmán, aunque en el día a día, sobre todo en las grandes ciudades, los grupos tienden a coexistir de forma pacífica. De todos modos, son innegables los retos a los que se enfrenta Myanmar. Su situación política es incierta. Organizaciones de derechos humanos siguen expresando sus preocupaciones en el país, sobre todo a raíz de la persecución, desplazamiento y asesinato de la minoría musulmana rohingya. Su proceso de transición a la democracia ahora se encuentra truncada por el golpe militar que ha reprimido violentamente las manifestaciones en contra. Han surgido movimientos nacionalistas que incluso visten con camisetas esvásticas nazis, aunque esto pueda explicarse en parte por falta del conocimiento de las personas por estar aislados del mundo exterior por tanto tiempo. Sin embargo, Myanmar, como muchos otros países con esta clase de desafío, cuentan con numerosos tesoros escondidos entre paisajes naturales e históricos únicos en el mundo. A pesar de estar oculto durante medio siglo, el turismo se venía posicionando desde la década pasada como una industria naciente en el país, abriendo las puertas a los curiosos por Asia, por su historia, comunidades, religiones y expresiones artísticas, convirtiendo a Myanmar en un destino con una alta riqueza cultural. Por eso vale la pena esperar a que sea posible nuevamente recorrer sus monumentos y sentir la espiritualidad y la historia que cada uno de ellos alberga. Recuerda que las mejores experiencias de viajes culturales las encuentran en Paideia. Para más información visiten nuestra página web. Si les ha gustado el video, por favor denle me gusta y por favor déjenme sus comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Soy Juliana Hurtado, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.